Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo seminario sobre divisa organizado por el Grupo Caja Rural. Soy Francisco Varela, soy miembro del equipo de negocio internacional del Grupo Caja Rural y hoy vamos a hacer uno de estos seminarios tan interesantes que hacemos periódicamente con nuestro compañero Javier Tamayo, que es el responsable de divisa del grupo. Pues para que nos cuente un poco el escenario que se vislumbra en adelante, saliendo como salimos, ¿no? de la cumbre de la OTAN, de estas reuniones que se supone que bueno, deberían tranquilizarnos, pero no parece que los escenarios resulten demasiado tranquilizadores. El conflicto de Ucrania y Rusia pues no parece que vaya a durar tampoco como se preveía en el principio. Parece que bueno, por las situaciones, no solamente por el hecho evidente de que van pasando los meses y seguimos en un escenario parecido, sino que bueno, pues parece que las posturas además se van endureciendo y esto, pues bueno, todas estas situaciones que empiezan a involucrar a países que hasta ahora habían estado tranquilos, como China, ¿no? Que se había mantenido en un discreto segundo plano, pues de repente pues empiezan a realizar declaraciones que, bueno, en resumen, no estamos en un escenario de demasiada tranquilidad. En lo político estamos en un momento de desequilibrio en lo económico, en fin, una situación de inestabilidad y de incertidumbre general que hace que, bueno, que los mercados sean especialmente sensibles y con eso, evidentemente, por la capilaridad de la economía, pues pasa a todas las empresas y, bueno, pues muchos afectados en resumen, ¿no? Javi nos va a contar hoy un poco cuál es su previsión o cuál es su idea, su visión sobre los tiempos que vienen y esperamos que sea de interés de todos. Simplemente recordaros que esta sesión se va a grabar para, bueno, pues poder, aquellas personas que no hayan podido conectarse directamente en streaming para que lo puedan hacer posteriormente y lo puedan ver. Y sin más, pues nada, desear que sea una sesión muy interesante, que estoy convencido de que lo va a ser. Y os dejo con Javi Tamayo. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, agradeceros una vez más que estéis presentes en esta webinar de mercado de divisas. Como ha anticipado Fran, bueno, ya llevamos una recurrencia de ellas y me gustaría también comenzar un poco por ver lo que nos pasó cómo veníamos, ¿no? Desde la última webinar en la que comenzaba el conflicto de Ucrania. Como bien comenta Fran, seguimos en esa misma situación. Parecía que iba a desaparecer o al menos a tranquilizarse y sí que estamos viendo que, bueno, se mantiene en el tiempo y que sigue afectando notablemente a la economía europea, ¿verdad? En ese sentido, estamos en unos mercados que sobre todo estamos en mercados con una volatilidad extremadamente alta, una volatilidad muy grande, que es la volatilidad más alta en las últimas décadas, con una inflación en las principales economías del mundo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, con un aumento en los spreads de deuda que invitan a pensar que podemos encontrarnos hasta un problema de compra de bonos y que necesariamente impactan en el mercado de FX. Está anticipando el mercado de bonos una situación que previsiblemente nos pueda llevar a una recesión, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Veremos si al final se llega a ese término y, sobre todo, cuál será el impacto y cómo y cuándo. Es la parte más importante y es lo que los mercados estamos intentando aclarar. Y sobre todo otras circunstancias que desgraciadamente siguen, ¿no? Esa incertidumbre que teníamos hace unos meses, pues la verdad es que no se ha disipado. Seguimos con las incertidumbres de COVID, por ejemplo, en China. En la última webinar hablábamos de que veíamos el curso eurodólar en niveles de 1,08. Si no había nada diferente en la caja negra, ¿no? En esa caja negra pues entró China con esas circunstancias de política cero COVID y vimos cómo ha habido una fuerte apreciación por diferentes razones, por ejemplo, el dólar como activo refugio, que hablaremos posteriormente, y que invitan a pensar que con estas incertidumbres, con esta fragmentación posible del mercado de bonos en Europa, con los precios de la energía continuando en un nivel alto, esa incertidumbre geopolítica de Ucrania y Rusia que no se disipa, esto unido a las políticas de los bancos centrales
que van a buscar necesariamente intentar paliar este aumento de la inflación, porque como hemos dicho en otras webinars, su mayor mandato es intentar llevar los precios a una estabilidad en torno al 2%, pues veremos un futuro que, metido todo esto, como digo siempre, todo en una coctelera, bueno, pues nos da cierta incertidumbre, cierto miedo y eso implica pues, que buscamos activo refugio en todos los mercados. Vemos cómo se está saliendo dinero de bolsas y estamos viendo pues, cómo está entrando en dólar, ¿no? Y vemos un dólar apreciado hasta niveles de 1,0450 y sinceramente la tónica que tengo es que va a mantenerse a corto plazo, cuanto menos, hasta que se empiecen a disipar esas nubes que tenemos, sobre todo en Europa, relacionadas también principalmente con la política del Banco Central Europeo, que abordaremos un poco más adelante. Y creo que el dólar, por el momento, seguirá siendo, hasta cuanto menos, como digo, después del verano, seguirá siendo una divisa fuerte. Habrá datos que habrá que estar muy atentos. Hay datos en Estados Unidos muy importantes como el ISM manufacturero. Tenemos a las 11 el dato preliminar del IPC en Europa. Habrá que estar muy atento a estos datos, pero el dólar yo creo que va a ser el claro ganador por el momento. En una situación en la que todo se mantenga, ¿vale? Incluso en una situación, podríamos ver una situación bastante más compleja para el euro si vemos que hay un corte de suministro de gas por parte de Rusia que está dentro de las posibilidades, pero que por el momento esperamos, confiamos que no suceda porque podría tener un impacto bastante grande en el mercado de divisas y cambiar todo lo que estamos hablando en este momento, desgraciadamente. Por lo tanto, aunque los mercados miran a futuro, y yo creo que a futuro, a medio y largo plazo, creo que el euro tenderá a apreciarse, el mercado mira al presente y la especulación dice que el eurodólar está a niveles de 1,0450 en este momento y va a seguir en estos momentos, cuanto menos hasta que haya una clara divergencia de políticas de bancos centrales en el que podamos ver incluso una subida más agresiva por parte del Banco Central Europeo e incluso cuanto menos una contención de las subidas en Estados Unidos, ¿vale? Que pueda dar un poco de aire al euro, ¿vale? Que ha perdido desde la última webinar que teníamos. Estábamos en niveles de 1,08, ahora estamos en niveles de 1,04 y veremos cuál va a ser la evolución en las próximas semanas. Pero desgraciadamente seguimos con muchas incertidumbres, más miedo en Europa que en Estados Unidos y eso necesariamente está impactando en la cotización de las divisas y, lógicamente pues nos va a afectar en el día a día, en nuestra economía a bolsillo, ¿no? Decíamos en la última webinar que el conflicto de Ucrania nos había enseñado a conocer muchos datos que no conocíamos de Ucrania y de la economía. Pues bien, ahora estamos otra vez en una situación en la que todos los días estamos viendo las tasas de inflación. En España ya están por encima del 10%, estamos notando en nuestros bolsillos y cada vez nos cuesta más hacer la compra. Vemos que cada vez la gasolina está más cara y claramente estamos viendo que probablemente el Banco Central Europeo, después de su anuncio de julio, comience una política de subidas de tipos. Vamos a ver esas circunstancias que podamos y cómo podemos paliar esta inflación con unos salarios que veremos si van a subir en igual medida que esta inflación y sobre todo una subida de tipos de interés que tarde o temprano nos va a afectar a las personas que tengamos, por ejemplo, deudas, ¿de acuerdo? Eso es evidente. Las posiciones de las personas que tengan una exposición larga de liquidez en euros, pues evidentemente están perdiendo por la inflación, pero previsiblemente la subida de tipos podrá beneficiarles en el sentido de que podrán invertir en otros activos con una rentabilidad mayor y que claramente veremos cómo nos vamos a olvidar de los tipos negativos en Europa. El Banco Central Europeo anunció ya, ahora comentaremos un poco más en detalle, que el euro, las medidas que ha tomado la Banco Central Europeo a partir de la reunión en julio subirán tipos, van a subir tipos en septiembre, pero no vamos a olvidar de los tipos negativos necesariamente, o necesariamente. Comentábamos que el gran ganador es el dólar, ¿vale? El dólar, ¿por qué? Porque se han juntado una serie de circunstancias. La primera, pues es la divergencia de política monetaria. El Banco Central Europeo, por el momento, aunque anunció una subida de tipos, parece que va a un peldaño un poco más lento que la Reserva Federal. La Reserva Federal el pasado mes de junio volvió a subir los tipos en 75 puntos básicos y la previsión es que se vuelvan a subir 75 puntos básicos en la próxima reunión de julio. Y sucesivas subidas hasta final de año para llevar la tasa hasta niveles del 3,50 o 3,75. En tanto en cuanto no exista una subida gradual también por parte del Banco Central Europeo, pues la supremacía del dólar en este cruce pues va a seguir manteniéndose. Porque además le está potenciando otras medidas, como digo, de bancos centrales, como por ejemplo el Banco Central de Japón, que ha entrado en una política que ya sabíamos que iba a ser muy acumulaticia, muy dovish, y todo el flujo que solía entrar en dólar
pero que también entraba en yen. Estamos viendo que ese yen no está recibiendo ese flujo, se está depreciando y está entrando en dólar, con lo que el movimiento se está agravando. Sigue habiendo mucha incertidumbre y la gente sigue comprando dólar. Hasta que no veamos una situación en la que las políticas monetarias de la Reserva Federal comiencen a reducirse, si vemos a lo mejor alguna subida que se espera en el mercado 50 puntos básicos y realmente son 25, sí que veremos una cierta depreciación del dólar. Pero mientras haya esas incertidumbres de la cadena de suministro que mantenemos, de los precios de la energía, hoy nos hemos levantado con el barril de petróleo en niveles de 108, ayer estaba en niveles de 114, pero bueno, ha sido por un cambio de los contratos de futuro entre agosto y septiembre, aunque sí que es verdad que la OPEP ha anunciado durante la semana una mayor producción de barriles diarios, algo más de 600.000 barriles diarios, y eso debería, en cierta medida, paliar un poco el coste de la energía, pero necesariamente el Banco de la Reserva Federal va a continuar con esa política de subida de tipos porque tienen un IPC todavía en niveles del 8,6, es un nivel muy, muy alto. Sí que es verdad que aunque vaya a haber una subida de tipos, sí que se prevé que a mediados del año que viene ya quizás tengamos una bajada de tipos en Estados Unidos. Ha habido una reunión muy importante de banqueros centrales en Sintra, en Portugal, en el que se ha vuelto a poner sobre la mesa el problema el problema de la inflación. Y no sé si habéis escuchado estos días cómo será la recesión si llega a Estados Unidos. ¿Será un aterrizaje fuerte, un aterrizaje tranquilo? Pues bueno, yo creo que para que el dólar pierda esa preponderancia, necesariamente tenemos que tener una pequeña recesión en Estados Unidos, que no sea muy, muy importante, ¿vale? Porque si tuviéramos una recesión importante, a pesar de que los datos en Estados Unidos no sean buenos, actuaría más como activo refugio y veríamos una apreciación mayor del dólar en el caso de una recesión importante en Estados Unidos. Powell comentaba que harán todo lo posible para llevar la inflación al nivel del 2%, pero que no descartaba una recesión. Eso fue preocupante porque estábamos en niveles de 1,06 y nos fuimos a niveles de 1,04 en el cruce, ¿no? Los últimos datos de la Reserva Federal hablaban de un crecimiento para el año que viene y para el próximo, para este año y para el año que viene, en torno al 1,7, con lo que sorprendieron mucho las palabras de Powell y el mercado se asustó y tuvo unas implicaciones muy claras en el mercado de aversión al riesgo. Hubo salida de capital de bolsa, hubo una bajada clara de los diferenciales de deuda. El bono americano a 10 años estuvo a mediados de junio cerca de niveles del 3,50, hoy se ha levantado a niveles del 2,96, ¿de acuerdo? Claramente el mercado está viendo que hay una curva invertida. El LIBOR en años está en niveles del 3,62 y el bono americano a 2 años está en niveles del 2,90. Necesariamente el mercado a corto plazo sigue considerando que la Reserva Federal va a seguir subiendo tipos, pero probablemente en el inicio del 2023 tendrá que bajar cuanto menos esa velocidad de subida de tipos y ahí sí que podremos ver, si las circunstancias son adecuadas, cierta apreciación por parte del euro. Continuando con Estados Unidos, la inflación en 5 años, dentro de 5 años sigue en niveles del 2,50, ¿vale? Por encima de niveles del 2,50. Veremos, sobre todo en los próximos datos de IPC del 13 de julio de Estados Unidos y con estas últimas subidas de tipos de la Reserva Federal ha conseguido paliar un poco esa inflación que, como decía, está a niveles del 8,6, ¿vale? Por el momento su crecimiento en el último trimestre ya ha sido negativo, el 1,6. Entonces, bueno, está en una situación un poco complicada, pero sí que parece claro que el mandato que tiene la Reserva Federal es llevar los tipos al 2% y van a llevar los tipos al 2%. Un poco en contra de lo que el Banco Central Europeo, tengo yo la sensación que está pensando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mientras haya esa incertidumbre, mientras no tengamos clarividencia de que esa recesión que va a llegar en Estados Unidos y que se va a propiciar sea leve, hasta que no tengamos una clara divergencia de políticas de bancos centrales en los que los tipos de interés bajan en Estados Unidos y comiencen a subir un poco más agresivamente en Europa, el dólar seguirá fuerte. Seguirá fuerte también por ese motivo que comentaba, porque también esa política acomodaticia, sobre todo de Banco Central de Japón, mucho del flujo que entraba en yenes japoneses vinculado a equity y a bolsa, pues realmente esa depreciación no está haciendo nada vistoso el yen, no hay ganas de comprar yenes, vimos una depreciación del yen y se está apreciando más el dólar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los próximos datos son muy importantes, pero por el momento a corto plazo sigo considerando que el dólar estará fuerte, cuanto menos, como digo, hasta después del verano, en el que yo creo que el Banco Central Europeo tendrá que tomar diferentes medidas. Entrando en euro, como siempre digo, el dólar tira de la cuerda, el euro tira, veremos cómo tira. Política monetaria va a ser lo que va a marcar el camino del euro en los próximos meses.
Yo fui muy crítico ya en la reunión de marzo del Banco Central Europeo porque me daba la sensación que no estaban asumiendo la realidad. Y la realidad es que en diferentes economías, aunque fueran diferentes, estaba sucediendo un problema con los precios que aquí en Europa no se acababa de atajar, ¿no? Y que evidentemente íbamos a importar inflación de otros países y sobre todo vinculado, como digo, a esos riesgos que mantenemos en Europa con la cercanía al conflicto con los precios de la energía y nuestra dependencia notable de la energía rusa, ¿no? Y me dio la sensación que el Banco Europeo sigue sin asumir la realidad de que tiene que subir tipos. Tiene que subir tipos, independientemente de que en su última reunión habló de una subida de 25 puntos básicos en julio, una nueva subida de 25 puntos básicos en septiembre y la finalización del programa de compras, para mi gusto fue un movimiento algo escaso teniendo en cuenta que tenemos una inflación del 8,1 a nivel europeo. Hoy tenemos el dato preliminar del IPC y previsiblemente nos iríamos a niveles del 8,3 y sobre todo viendo lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Yo creo que ya el Banco Central Europeo, de acuerdo que no vas a ser el primero de la carrera, pero sí que tienes una visión por detrás, tienes que estar un poco atento a lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Anunció, como digo, esas subidas de tipo, ¿vale? 25 puntos básicos en julio y otros 25 de septiembre, que ya llevaríamos el tipo a un tipo positivo y además anunció una parte muy importante que es la reducción del programa de compras. Esa fragmentación que estamos viendo en los mercados y que está penalizando también al euro es esa fragmentación vinculada a que muchos de los países que estaban emitiendo deuda, principalmente el comprador del Banco Central Europeo. En el momento que este protagonista del mercado desaparece, pues lógicamente los spreads de crédito de los países van creciendo y el principal problema que hemos visto en las últimas jornadas es el spread de crédito de Italia, ¿no? Cuando anunció, como digo, esas subidas de tipo estábamos en niveles de 1,08. Cuando empezamos a ver un poco la presentación de Lagarde y sobre todo las proyecciones económicas, pues nos fuimos a niveles de 1,06 porque el mercado está desconfiando bastante del Banco Central Europeo y de sus proyecciones. Y sobre todo porque tengo la sensación que el mercado le está pidiendo que haga una cosa más y no la está haciendo. En ese sentido, creo que lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo, como digo, es tener una política bastante más agresiva, independientemente que veamos que por esa subida de tipos podamos tener un impacto notable en el crecimiento a nivel de la eurozona y que previsiblemente pueda haber una fragmentación, como digo, de los bonos periféricos. Justo después de la reunión del Banco Central Europeo hubo una reunión extraordinaria del Banco Central Europeo relacionada con la fragmentación, como digo, de estos bonos periféricos en los que hablaban de la posibilidad de meter algún tipo de instrumento para evitar esa apertura diferencial de spread entre el bono alemán y, por ejemplo, el bono italiano o el bono alemán y el bono español, porque es la problemática que ve el mercado y que está pesando en euro. Yo creo que el Banco Central Europeo lo que tiene que intentar es buscar ese instrumento, tiene que intentar subir tipos, buscar un instrumento que permita que no se abran los diferenciales e intentar, lógicamente, que no afecte al crecimiento. Esto es una tarea herculeana, si me permitís, es bastante complicada. Pero, como digo siempre, tu mandato es llevar los tipos al 2% y tendrás que llevar los tipos al 2%. En la fragmentación del mercado de bonos, lógicamente está ahí y probablemente los bancos centrales siguen pidiendo el apoyo de modificaciones de políticas fiscales de los gobiernos que siguen sin llegar. Pero necesariamente el Banco Central Europeo tiene que salir de los mercados. Al final nos hemos acostumbrado a que el Banco Central Europeo está ahí, nos va a dar liquidez, nos va a comprar los bonos, va a generar una pequeña burbuja de apalancamiento para las entidades y necesariamente el Banco Central se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, ¿vale? Y en un momento dado vemos que hay que montar un instrumento para evitar esa fragmentación del mercado de bonos que va a afectar lógicamente a la cotización de la divisa, pues habrá que tomar medidas contra ello, pero no podemos olvidarnos de nuestro principal mandato. En las últimas proyecciones que hablaba el Banco Central Europeo, habla de un IPC para este año de niveles del 6,8, con un crecimiento en niveles del 2,8, ¿vale? Buscan un escenario dentro de las proyecciones, un escenario un poco más complejo en el que nos iríamos a un crecimiento del menos 1,7 y una inflación del 8,1. Tiene que tomar medidas necesariamente, aunque eso implique que podamos entrar en una reducción de crecimiento y en una pequeña recesión, pero tenemos que parar el impacto claramente de la inflación que estamos soportando todos y que tiene un impacto claramente en todo el ciclo económico y en todas las economías, en todos los sectores. El Banco Central Europeo, además, tiene que tener en cuenta una cosa. Seguimos siendo muy dependientes de la energía rusa. Como digo, el barril de petróleo ahora mismo está a niveles de 108, pero el barril de petróleo hace no mucho estaba a niveles de 122. Sus proyecciones económicas hablan de un barril de petróleo en junio de 105, que es algo mejor que las proyecciones de marzo, en el que hablaban de un barril de petróleo a 92, pero tiene un cruce euro-dólar, en este caso a 1,07. Por lo tanto, está el petróleo un poquito más arriba de su nivel de proyección
Y el cruce un poquito más abajo, ¿eso qué implica? Que vamos a comprar la energía un poco más cara, con lo que vamos a seguir importando inflación que seguirá impactando necesariamente en los precios en el nivel de la eurozona y no solo de forma directa en la energía, sino en la segunda ronda sobre productos manufacturados que necesariamente subirán los precios y lo estamos viendo todos los días, como digo. Por lo tanto, yo quiero ser un poco más exigente con el Banco Central Europeo y espero que tomen mayores medidas en los próximos meses vinculadas a subida de tipos y a intentar paliar esa fragmentación que tenemos en la zona euro vinculada a bonos. Y si consiguen eso, estarán consiguiendo reducir ese diferencial de bonos contra el bono americano, que vemos que claramente, aunque sigan subiendo tipos, van a comenzar una desescalada el año que viene, con lo que si conseguimos reducir principalmente el spread del bono a 2 años, esta mañana nos hemos levantado con un spread a bono a 2 años en torno a 220 puntos básicos, el bono americano a 2 años está en niveles de 2,90, el bono europeo en niveles más o menos de 0,70. Esa reducción de spread necesaria vinculada al carry que podría convertirse en una subida de tipos, por ejemplo, de 100 puntos básicos en diferenciación con Estados Unidos, podría llevar una apreciación clara del euro en torno a 6 o 7 figuras. Podríamos ver el euro a final de año por encima de 1,09, 1,10, partiendo de que todo lo demás se quede constante. Y sabemos que no todo lo demás se queda constante, ¿no? Pero evidentemente yo creo que se puede dar cierto apoyo a euros si conseguimos que empezamos a subir tipos, podemos ver que la inflación comience a bajar racionalmente y podemos comprobar que en otros países, como digo, pues previsiblemente estas subidas tan agresivas que ha hecho la Reserva Federal, 75 puntos básicos y previsiblemente 75 puntos básicos en la próxima reunión, pues se le pueda llevar a pasarse un poco de frenada. Pero como digo, como se pasen mucho de frenada y que hay una recesión bastante fuerte, sigo considerando que el dólar seguirá fuerte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, mi sensación es que creo que el mercado ha sobrereactuado, creo que el mercado considera que el Banco Central Europeo no va a tomar las suficientes medidas que yo considero que tiene que tomar y en el momento que el Banco Central Europeo necesite parar esa subida de tipos de interés, que va a ser vía esa subida de tipos de los precios, va a tener que ser necesariamente vía subida de tipos de interés y que puedo ver una cierta apreciación del euro a medio y largo plazo. Estoy convencido que dentro de un año, cuando vayamos hacia atrás, las circunstancias serán diferentes, pero como digo, ahora mismo el mercado ve peligro, ve incertidumbres, ve conflicto bélico, ve COVID en China, ve ese aumento de spread, ciertas dudas, y lo que hace es ir comprando dólar. Pero yo considero que si el Banco Central Europeo hace las tareas que tiene que hacer, centrarse en cuál es su mandato y olvidarse de otras circunstancias, estoy convencido que el euro tenderá a apreciarse. Todo esto en una situación, como digo, ceteris paribus, en el que no haya un aumento de riesgo, que como digo, ese aumento de riesgo necesariamente entrará en dólar, ¿vale? Se especula, imaginemos ese corte de gas, si hablamos de un corte de gas por parte de Rusia a Europa, pues ahí claramente veremos una apreciación notable, bastante notable del dólar y que nos podría llevar a niveles de 0,90, 0,95 sin ninguna duda en un momento sobre todo inicial de sobrereactuación del mercado, ¿de acuerdo? Como digo, mi escenario base no es ese. Mi escenario base creo que sigue siendo que esa divergencia que teníamos de bancos centrales, que ha posibilitado cierta apreciación del dólar, debería tender a desaparecer. Hace no mucho decía el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal, que la inflación era transitoria. Ha demostrado que no ha sido transitoria. Hace algún tiempo también el Banco Central Europeo decía, de Christine Lagarde, que el camino de la economía americana era totalmente diferente al de la economía europea. Bueno, al final, aunque parezca que no, hemos subido tipos 3 meses después. ¿Vale? Que da la sensación que veníamos de una situación que digas, oye, es que hemos subido y tenemos 6, 7 meses, 3 meses. Cuando decíamos en la última webinar que cuando Estados Unidos comienza a subir tipos, necesariamente el mundo va a ir detrás, porque va a exportar tanto inflación, va a exportar va a aportar crecimiento, principalmente va a aportar sobre todo esa subida de tipos porque va a haber un diferencial y el aumento del carry. Y se ha visto que el Banco Central Europeo, mi sensación es que tiene que dar prioridad a su mandato y tiene que tomar las medidas adecuadas y modificar esa política monetaria a incentivar y a subir los tipos de interés. Con todos los condicionantes que digo que no es sencilla la tarea. No es sencilla la tarea y tiene unas implicaciones muy grandes. Pero hemos visto subidas de tipos del Banco de Inglaterra, subidas de tipos de Estados Unidos, una subida sorpresiva del Banco Nacional de Suiza, muy interesante por otro lado, y hablaremos de ella un poco más adelante. Necesariamente Europa tiene que subir tipos y afrontar la realidad de que tiene que dejar alguno de los mercados un poco desatendido, ya sea la parte de crecimiento, ya sea el mercado de bonos, o intentar buscar instrumentos y llevarlos al mercado muy, muy claramente. Cuando el mercado no entiende
las políticas de los bancos centrales, como digo, sobrereactúan y hay movimientos muy intensos. Y como digo, esta apreciación clara del dólar no está beneficiando en ningún momento a la economía europea porque tenemos un gran problema de energía. Es verdad que gran parte de la inflación, como digo siempre en Europa, viene por precios de la energía, pero necesariamente ese segundo efecto va a implicar en la economía real, en la economía que tenemos todos, y el Banco Central Europeo tendrá que coger el toro por los cuernos. Así que mi previsión es esa, a corto plazo dólar fuerte, a medio plazo si todo lo demás se queda constante, sí que veo una posibilidad de subida de tipos un poco más agresivas en Europa que pueda llevar al euro a recuperar cierto terreno que además le beneficiará, como digo, en la parte de la inflación vinculada a la energía. Continuamos con la libra. La libra tuvo un buen desempeño durante 2021, final de 2021 y principios de 2022, principalmente porque fueron la primera economía grande que salió parcialmente de forma, vamos a decir, cuanto menos de forma correcta de la pandemia de COVID y sobre todo porque fueron los primeros que comenzaron a subir tipos, ¿no? Llegamos a ver ese cruce de euro-libra en niveles de 0,80 bajos y ahora estamos en niveles de 0,86. Para mí, la segunda parte del año en libra y sobre todo el año 2023 va a ser bastante complicado para la libra. Veo una clara depreciación de la libra, sobre todo si, como digo, si el Banco Central Europeo se pone un poco las pilas, ¿verdad? Y veo esa depreciación de la libra por varios motivos. Esa política monetaria que le había dado esa preponderancia dentro del mercado por esas subidas de tipos. Es verdad que van a subir tipos previsiblemente 25 puntos básicos más en agosto, 25 puntos básicos más en septiembre. Estamos en niveles del 1,50, pero me da la sensación que en ese momento vamos a parar las subidas de tipos en Gran Bretaña. Y Gran Bretaña tiene un grave problema y tiene tres problemas muy importantes. Uno, para el año 2023 es la economía avanzada que menos va a crecer, o al menos así son las proyecciones tanto de la OCDE como del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, su balanza comercial es bastante deficitaria. Tiene un 3% de PIB de balanza comercial, con lo que va a impactar necesariamente en la economía y, como digo, esa ralentización de la política monetaria del Banco de Inglaterra comparada con una mayor velocidad del Banco Central Europeo y cuanto menos, pues un poquito todavía de la Reserva Federal, pues yo creo que va a tender a que la libra tienda a depreciarse y creo que buscaremos niveles a final de año, incluso inicio del año que viene, por encima de 0,90. ¿Vale? Esa es la sensación que tengo. De hecho, el mercado tiene muchísimas posiciones cortas en libra. La inflación en Gran Bretaña es la más grande de las economías avanzadas, está a niveles del 9,1. Previsiblemente llegaremos a doble dígito como en España. Previsiblemente llegaremos a doble dígito como en España. Y además es una inflación que viene con unas consideraciones bastante complejas, sobre todo por mercado laboral, como dijimos en la última, por alimentos, por textiles, por determinadas cosas que va a ser difícil que ellos lo puedan paliar. La inflación en 5 años, dentro de 5 años en Gran Bretaña está a niveles del 3,65. En la última webinar estaba a niveles del 4%. Con las subidas de tipos no han sido capaces de paliar esa inflación y la inflación va a seguir subiendo en Gran Bretaña. Tarea complicada, con un mercado laboral sobrecalentado, sobre todo por mucha parte de trabajadores que se marcharon tras el Brexit. Estamos en niveles prepandémicos todavía de trabajo en Gran Bretaña, cosa que no sucede en otros países a nivel global. Y por otro lado, como digo, esa sensación también de determinado ruido que se está generando pues, con Boris Johnson, con el protocolo de Irlanda, comienza la campaña, como digo, del mercado laboral, comienza la campaña veraniega y estamos escuchando que puede haber incluso huelgas, que puede haber falta de camareros, falta de personal en aeropuertos. Pero bueno, cuando empieza sobre todo el verano, lo que no quieres es tener esa falta de personal, con lo que yo sigo siendo bastante escéptico con la evolución de la libra. Sí que, lógicamente, en el caso de un corte de gas a nivel europeo, habría una cierta apreciación, sobre todo de inicio, pero por las relaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña, sobre todo comerciales, pues me da la sensación que tarde o temprano también implicaría y no vería una apreciación tan fuerte como indicaba en el caso del dólar. Bueno, o sea que la libra, como sigo diciendo, veo una depreciación, sigo viendo muchas posiciones cortas. Creo que tiene una combinación de circunstancias muy complejas, un crecimiento prácticamente flat para el año que viene, incluso negativo. Una balanza comercial, como digo, el 3% del PIB y una inflación que va a llegar a doble dígito, con un mercado laboral sobrecalentado. No soy muy halagüeño con el cruce del euro-libra y tengo la sensación de que nos iríamos a 0,90, como digo, por encima de 0,90, sobre todo si el Banco Central Europeo empieza a tomar un poquito las riendas de la situación y comenzas una subida de tipos un poco más agresiva de lo que el mercado está descontando. Siguiente banco que vamos a hablar, pues bueno, voy a hablar voy a terminar con Japón.
vamos a hablar del franco suizo. En la última webinar también comentábamos que los datos económicos en Suiza eran muy buenos. Eran muy buenos, pero que no preveíamos una subida de tipos hasta junio del 23. Pues bueno, hubo una subida sorpresiva de 50 puntos básicos en la última reunión del Banco Central de Suiza, que para mí ha sido pues, de los más avispados, si me permitís la expresión. Tienen una inflación en el 2,9. Un crecimiento que el señor Jordan, presidente del Banco Central de Suiza, considera que este año todavía va a ser del 2,5%. ¿Qué hizo? Bueno, pues vi un poco lo que sucedió con el Banco Central Europeo. En el momento que el Banco Central Europeo anunció una subida de tipos, nos fuimos, como digo, a niveles de 1,08. Lo que no quiere, 1,08 contra el eurodólar y 1,04 largo, 1,05 contra el franco suizo. ¿Qué no quería? Pues importar inflación. ¿Vale? No quería importar inflación. ¿Cómo no importas inflación teniendo una divisa fuerte? Lo que ha protegido sobre todo esos datos del 2,9 que digo de inflación en Suiza ha sido porque la divisa ha estado bastante apreciada y ha permitido no importar inflación de otras economías. Además, el Banco Nacional de Suiza no tiene una reunión hasta el próximo septiembre. Aguantar hasta septiembre, teniendo en cuenta que en julio tenemos una reunión muy importante, el 27 de julio de Banco Central Europeo, que puede haber una subida de tipos en la próxima reunión de julio de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, pues lo que ha hecho el Banco Nacional de Suiza es anticiparse a eso y ha subido tipos sorpresivamente en 50 puntos básicos y ha permitido que su divisa se aprecie hasta la paridad contra el euro y protegerlo así de una inflación importada vía energética que está viendo como en otros países, a pesar de que empezaron a subir tipos, sigue sin paliarse. Con lo que para mí fue un movimiento muy interesante del Banco Nacional de Suiza. Ellos seguirán manteniendo que la divisa está sobrevalorada, pero les va a proteger contra esta inflación. En el momento que el Banco Central Europeo comience a subir tipos, probablemente si veamos una depreciación de la divisa y en función de cómo sean sus guarismos de inflación, si la inflación ha llegado al pico, probablemente dejarán que la divisa se siga depreciando, que vayamos a un nivel de 1,04, 1,05, 1,06, incluso euro-franco suizo, pero mientras se guardarán la opción de seguir utilizando su mercado de reservas monetarias en divisa para entrar en el mercado. Se ha reducido en el primer trimestre de 2022 en relación al último trimestre de 2021. Seguirán poniendo énfasis en que no querrán una divisa mucho más apreciada de esta paridad, pero lo que están haciendo es cubrirse ante esa inflación, con lo que me pareció, como digo, un movimiento muy interesante por parte del Banco Nacional de Suiza. Es verdad que no tiene la burocracia que tenemos en Europa, desgraciadamente, y sí que fue sorpresivo. A medio y largo plazo sigo considerando también que esa divergencia de políticas de bancos centrales por parte del Banco Central Europeo va a haber una subida mayor de tipos de interés que en Suiza. Yo creo que este movimiento de Suiza ha sido un movimiento de subida de tipos, pero luego con un mensaje dovish, y ha sido un movimiento de cobertura ante posibilidad de subida más agresiva por parte del Banco Central Europeo y esa capacidad de tener que importar inflación, que como digo, en este momento está a niveles del 2,9, que no parece mucho en comparación con otras economías desarrolladas, pero el 2,9 para Suiza es una inflación muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo creo que el movimiento fue muy interesante y es un poco lo que yo demandaba, quizás, del Banco Central Europeo. Una subida de tipos para intentar, sobre todo, apreciar esa divisa, intentar no importar una inflación que ya sabemos que nos está destrozando. ¿Por qué se dio cuenta también el Banco Nacional de Suiza de esta situación? Pues es muy sencillo. A principio de la problemática de la guerra de Ucrania, llegamos a la paridad ya con el cruce euro-franco suizo. Esa paridad protegió la inflación y la dejó en esos niveles del 2,9 cuando otras economías como las británicas niveles del 9,1, americana niveles de 8,6 y la europea, como digo, antes del dato de hoy a las 11 en niveles del 8,1, 9,1, 8,6, 8,1. Creo que fue un movimiento muy acertado, pero estoy pensando que fue un movimiento de cobertura. En el momento que el Banco Central Europeo comience esa subida de tipos y empecé a ver que hay una rebaja clara, o al menos que hayamos llegado al tope de inflación, yo creo que el Banco Nacional de Suiza permitirá cierta depreciación del franco suizo, no se vaya a pasar, ¿vale? No quiero que el Banco Nacional de Suiza se quiera pasar de esa depreciación y volver a importar, como digo, inflación de la zona euro, pero por el momento creo que hicieron un movimiento bastante acertado. Y en el último caso, en el vagón de cola, pues queda el Banco de Japón. El Banco de Japón y el yen, que sigue teniendo una política extremadamente acomodaticia que ha perjudicado y ha depreciado la divisa en los últimos meses. Al inicio de la problemática de Ucrania con Rusia, vimos un cruce euro-yen en niveles de 124. En la webinar llegamos, creo que incluso a niveles de 135 y estamos en niveles de 141.
y llegamos a un tramo alto por encima de 144. ¿Por qué? Porque realmente Europa sí que ha empezado, como digo, a subir tipos, sí que además va a tener que subir tipos, como digo, más agresivamente, y el Banco Nacional de Japón sigue con su política ultralaxa, su política acomodaticia, y siguen comprando bonos a 10 años en niveles del 0,25. Ese es el tope que quieren tener para niveles del bono a 10 años, como decía esta mañana. Hoy nos hemos levantado con el bono europeo a niveles de 1,36. Mucha volatilidad en el mercado de bonos, como digo. Ayer cuando estaba preparando la webinar, cogí los datos hace 2 días y el bono a 10 años europeo estaba a niveles de 1,52. 16 puntos básicos en rentabilidad en un bono a 10 años es un movimiento en precio brutal. Con lo que esa volatilidad existe. Aquí ya lo dejé antes, ¿no? ¿Qué quiere hacer el Banco de Japón? Pues por el momento tener esa divisa depreciada, esa política ultralaxa, pero ya están viendo, en todo caso, que tienen una inflación en niveles del 2,5. No es una inflación muy grande, como digo, pero tiene un grave problema Japón. Importan muchísima energía y la energía está en dólares. Y en su cruce contra el dólar esa depreciación necesariamente van a importar inflación. De hecho, hubo un comunicado conjunto el día 10 de junio del Banco de Japón, del Ministerio de Finanzas y de los reguladores en el que estaban preocupados por el movimiento del mercado de FX, evidentemente, porque aunque la inflación está a niveles del 2,5, no es una inflación que quieran tener, porque es una financiación vinculada a energía. Con lo que se deja la posibilidad también de intervenir en el mercado de FX. Japón no es Suiza, la economía en conjunto es bastante mayor y difícilmente podría intervenir en el mercado de FX sin la ayuda de otros grandes bancos centrales, ¿de acuerdo? Pero sí que tiendo a pensar que va a haber una depreciación del yen, que va a mantenerse esa depreciación, quizás veamos niveles de 149, 150, sobre todo si hay una subida de tipos más agresiva en la zona euro, y van a tener que intentar paliar esa importación de inflación que van a tener vía precios de la energía. Es una situación compleja. Entiendo y para mí es muy sencillo hablar de hay que subir tipos, hay que depreciar, hay que apreciar divisas. Y los bancos centrales, pues bueno, tienen que ser muy cuidadosos con lo que comentan, las medidas que toman, no digo que sea sencillo, pero tienen que al final yo creo que centrarse en cuáles son sus mandatos, que es una estabilidad de precio en torno al 2%, en el caso de la Reserva Federal también un mercado laboral adecuado. Y el Banco Nacional de Japón, pues lo que va a mantener es esta política ultralaxa, que además ha permitido una mayor apreciación del dólar, porque ahora mismo nadie quiere comprar yenes. Quizás en niveles de 144, 145. Y si tenemos una pequeña recesión en Estados Unidos, una pequeña recesión, mantendremos ese nivel. Si la recesión es un poquito más grande en Estados Unidos, sí que entrará bastante flujo de compra en yen. Así que podríamos ver un movimiento claro hasta niveles de 135, 136, si hay una recesión un poco más importante en Estados Unidos, o lógicamente si entramos en un corte de gas en la zona euro. Pero por el momento creo que es incomparable y creo que por el momento la tendencia sigue habiendo muchas posiciones cortas especulativas contra yen y la sensación es que el yen tenderá a depreciarse en tanto en cuanto el Banco Central de Japón siga manteniendo esa política ultralaxa y siga queriendo mantener el tipo del bono japonés en niveles del 0,25. ¿De acuerdo? Yo creo que ya, como siempre, me he extendido bastante. Si hay alguna preguntilla por ahí. Pues sí, mira, te voy a pasar aquí una pregunta que nos hace Sergio Peralta. Vale. Que dice, ¿Cómo puede haber aguantado tanto el dólar en la caída de Wall Street? Al final, cuando hay una caída, como digo, de aversión al riesgo, cuando la gente compra valores que tienen una aversión al riesgo sobre otros productos, pues lógicamente esa salida de capital que ha habido de renta variable, lo que ha hecho ha sido impactar en una entrada de activo refugio en dólar. ¿Vale? Y se ha comprado dólar. ¿Y por qué ha entrado en dólar? Pues como digo, porque solía entrar y suele entrar en yen, pero como la situación del yen está tan depreciado, está con una política de divergencia de tipos de interés tan grande, 0,25 el bono a 10 años, 2,96 el bono a 10 años hoy en Estados Unidos, 0,25 el bono japonés, 1,36 el bono europeo. Pues necesariamente lo que ha hecho la gente ha sido comprar dólares y la salida que ha habido de renta variable, lo que se ha comprado son dólares. ¿Hasta cuándo podrá soportar esta caída? No diría tarde o temprano, o viendo las actuaciones de bancos centrales. Siempre que haya ruido, siempre que haya incertidumbre, la gente va a comprar dólar. Es evidente. Eso se va a mantener en el tiempo. Para que yo creo que haya una apreciación del euro, como decía antes, o una depreciación
del dólar, necesariamente tiene que haber una pequeña recesión en Estados Unidos que consiga paliar un poco esa divergencia de política monetaria entre Banco de Reserva Federal y Banco Europeo, y además ayudada por una subida de tipos en Banco Europeo un poco más agresiva, pero no lo veo a muy corto plazo. Creo que va a ser un verano en el que el euro va a seguir siguiendo, a no ser que tengamos una sorpresa muy grande en la próxima reunión de Banco Central Europeo. Imaginando esas circunstancias, esos 25 puntos que están marcados para junio, 25 en septiembre, si aumenta en septiembre 50 puntos básicos, pues por ejemplo, esa diferencia de 25 puntos básicos en el diferencial de spread a 2 años, pues sí que puede ser una figura. Podríamos ser una figura y recuperar niveles de 1,05, niveles de 1,06. Pero por el momento, siempre que haya ruido, el dólar va a estar fuerte. Y sobre todo, si hay ruido vinculado a una recesión profunda en Estados Unidos, creo que el dólar seguirá apreciándose. ¿Va a seguir el Banco Central Suizo comprando euros para que el franco suizo siga por debajo del euro? Como decía, el Banco Nacional de Suiza siempre ha considerado que su divisa está sobrevalorada. Pero esta sobrevaloración le está permitiendo capear de una forma muy tranquila la inflación. En niveles, como decía, del 2,9, está bastante contento con esta apreciación del franco suizo. Sigue teniendo un índice de reservas bastante grande. Puede seguir entrando en los mercados, por supuesto que seguirá entrando en los mercados. Yo le veo entrando en los mercados, pues a lo mejor si no vamos a niveles de 0,95, 0,94, 0,96 su cruce contra el euro, previsiblemente entrará en los mercados. Querrá estar en un nivel cercano a la paridad, ¿vale? Pero sobre todo va a estar muy vinculado también a las reacciones que tenga el Banco Central Europeo. En función de la política del Banco Central Europeo, yo creo que el Banco Nacional de Suiza actuará. El Banco Nacional de Suiza, ellos siempre dicen que no están muy fijados con el cruce contra el euro, que se basa en una cesta de divisas, ¿de acuerdo? Para manipular el mercado. ¿Cómo se llaman? Manipular, si me permitís la expresión. No necesariamente. Yo creo que ahora mismo el Nacional de Suiza está tranquilo con la situación, va a seguir mandando ese mensaje de que pueden entrar en el mercado de FX, pero saben que ahora mismo esa apreciación de franco suizo le está sirviendo de parapeto. De parapeto, además, en una parte importante, que ellos no tienen un problema porque su divisa esté apreciada para seguir siendo sus empresas competitivas. Como dijimos en la última webinar, gran parte de los productos suizos son inestables a la inflación. Farmacéuticas, textiles, diferentes tipologías de producto manufacturado de gran calidad, con lo que realmente la gente que sigue comprando productos suizos lo va a seguir comprando independientemente que estemos en niveles del 1, del 1,05 o 0,95. Pero sí que creo que si nos fuéramos a niveles de 0,95, Banco Nacional de Suiza sí que volvería a lanzar un mensaje más dovish, para intentar volver a niveles de la paridad. No creo que dejara una apreciación muy, muy grande de su divisa. Pero como digo, le está protegiendo y bastante bien de la inflación que estamos soportando otras grandes economías. ¿Qué recomendación le podrías dar a un importador que trabaje con el dólar en este momento? Vale. ¿El presupuesto de apreciación del dólar será suficiente para cargar por una financiación en dólares al tipo del LIBOR a la espera de la apreciación del euro? Vale, la primera pregunta. No te va a gustar mi respuesta, Sergio. Y no te va a gustar porque si un cliente tiene un comercio recurrente en un país con una divisa, pues si la divisa tiende a apreciarse, ese cliente necesariamente va a tener que buscar vínculos en otros países, con otros proveedores, con otros clientes, para intentar hacer que el producto que está generando pues sea más competitivo. Y la apreciación de la divisa, si está apreciada, se va a mantener en el tiempo. Desgraciadamente, hay que buscar otras alternativas, otra diversificación en otros países y en otras divisas que pueda generarte una ventaja competitiva por la propia depreciación de la divisa. Si no, pues necesariamente al final te tiene que afectar. Si solo estás trabajando con un país, necesariamente tienes que estar, yo no te diría que al 100% metido en la divisa, pero si estás trabajando tan solo con un país, pues tendrás que comprar esa divisa, desgraciadamente. Y si el importador necesita comprar dólares y se va a niveles de 0,95 a 0,90, pues tendrá que intentar ese sobrecoste de la compra de divisa, meterlo en unos márgenes de su producto, que hay veces que son muy reducidos para necesariamente seguir generando un margen positivo en su operativa. Tendrá que necesariamente llevar ese sobrecoste, pero no vincularlo al propio sobrecoste de la divisa, porque es irrelevante. Si tienes que seguir comprando dólares, tendrás que comprarlos. Da igual.
olvídate. Otra cosa es que digas, oye, pues vamos a buscar un sustitutivo en canadienses, no sé, en otro tipo de país, que no es fácil. ¿Vale? Por eso te decía que no te iba a gustar mi respuesta, porque me dirás, Javi, lo que estás diciendo también es una tarea brutal, porque esto no se hace de un día para otro, no consigo cambiar mercados, evidentemente, no todas las empresas son iguales, pero lo que quiero decir es que zapatero a tus zapatos, si estás comprando dólares y el dólar se aprecia, pues tendrás que comprar los dólares, no te queda otra y tendrás que repercutir en el precio ese sobrecoste. Veremos cómo queda tu producto. Por eso decía la parte importante de que la apreciación del franco suizo no está creando un problema a determinadas empresas. ¿Por qué? Porque les da igual, ¿vale? Porque van a seguir vendiendo, no tienen problema, ¿vale? Quizá por eso, Javi, es también importante tomar coberturas en los Por momentos en que supuesto. las situaciones son más favorables. Sí, a ver, pero la cobertura lo que te va a permitir es, en el momento que realizas la cobertura, conocer tu margen en ese momento. Pero si hay una apreciación constante de la divisa, pues las coberturas posteriores cada vez te van a salir más caras. Claramente hay que cubrir. Mi sensación es que, bueno, claramente hay que cubrir. Bueno, si alguien tiene esa problemática de que tienes una duda de cuál va a ser la evolución de la divisa, pues lógicamente cubrir para que en el momento en que tú haces la transacción y en el momento que se realiza el flujo monetario, tú tengas cubierta tu posición y sepas en ese momento cuál es tu margen. Pero yo quería ir un poquito más lejos, me refiero. Vale, tendrás cubierta esa operación, pero dentro de 2 meses te vendrá la próxima y si ha habido una apreciación de 2 figuras, ya no tienes una cobertura. A no ser que hagas una sobrecobertura inicial, ¿vale? Pero con eso ya tienes una posición especulativa abierta. Javier pregunta, dice, ¿hay manera de hacer previsión de las divisas latinoamericanas? ¿Podrían algunas servir de refugio? La verdad es que sigo poco las divisas LATAM, ¿vale? Sí que es verdad que los mercados emergentes en estas circunstancias de mercado con tanta incertidumbre, con los precios de la energía tan altos, sobre todo en economías que necesitan también esa energía, pues suelen sufrir, ¿vale? Suelen sufrir. Yo no creo que puedas hacer una cobertura con divisas latinoamericanas. De hecho, suelen tener un carry alto. Por ejemplo, el peso mexicano sí que lo seguimos, está a niveles de 21 corto contra el dólar, pero tiene una volatilidad muy grande, sobre todo la economía americana. ¿Vale? Cuando la economía americana sufre, el peso mexicano sufre muchísimo. Entonces, y cuando hay una preponderancia, digamos, y una situación global tranquila, el peso mexicano se aprecia. Yo no me cubriría, aunque como digo, no sigo excesivamente las divisas LATAM, a excepción de México, pero no creo que sea una opción para soportar las circunstancias actuales. Cuando digo que el euro se ha depreciado contra dólar, se ha depreciado un poco contra franco suizo, se ha apreciado contra todas las demás divisas. Sigue siendo un segundo activo refugio, ¿vale? Alguna vez me preguntáis por el yuan, pues estamos en niveles del 7 contra el yuan, llegamos hasta niveles del 6,89. Mi sensación es que nos iremos a niveles de 7,20, 7,30 en el momento que el Banco Europeo desacople esa política monetaria. El euro sí es una moneda muy importante. Yo no cubriría, yo no lucharía contra el euro teniendo una divisa latinoamericana. Ella pregunta, ¿crees que el Banco Europeo va a seguir protegiendo a España? ¿Por qué no sigue protegiendo? Bueno, no es que nos proteja a nosotros. En el año 2011, cuando el diferencial de tipos en Europa se llevó prácticamente el bono alemán contra el español a 700 puntos básicos, salió Draghi y dijo aquella gran frase de créanme, haremos todo lo posible para proteger al euro. Al final, no es que esté protegiendo a un país u otro, pues que su diferencial de tipos haya crecido sobre el bono alemán, ¿verdad? Está protegiendo al euro en su conjunto por estas fragmentaciones que podemos tener de los mercados más periféricos, ¿vale? Pero también lo haría en otros mercados que tienen ese problema, porque están comprando bonos en un porcentaje, ¿vale? Lógicamente, ¿a quién beneficia eso? Pues a los países que tienen un diferencial un poco más abierto, en este caso España e Italia. Pero no es que nos esté protegiendo a nosotros, está protegiendo el conjunto de la Unión Europea, perdón, de la eurozona, que es su potestad, y nosotros estamos dentro de ese paquete. Ahora bien, como digo, llegará un momento en el que el Banco Europeo tendrá que dejar de estar en los mercados y comprando esos bonos que tendrían que estar financiados por empresas privadas, por banca, etc., y no siendo el Banco Central Europeo el máximo comprador. Ahí sí que veremos un aumento de los spreads necesarios, ahí sí que nos centraremos ya en política fiscal de cada país, en circunstancias de cada país. Pero por el momento lo que está protegiendo es el euro. Y de hecho, ya lo dijo, como digo, lo que dijo Draghi, Lagarde dijo en la última reunión, haremos también todo lo posible para evitar una fragmentación del mercado de bonos. ¿Vale? Y lo que están es protegiendo al euro, ¿vale? Al euro y a la economía europea. ¿Vale? No es que estén poniendo énfasis en España, porque es España, no es así. Amaya pregunta, ¿qué productos de cobertura para los importadores en divisa dólar recomendarías?
Bueno, para poder recomendar tengo que conocer al cliente. No conozco a los clientes, no sé las circunstancias de los clientes, no sé los volúmenes de los clientes. Yo lo que sí que puedo decir es que, lógicamente, cuando tú haces una cobertura, lo que te garantizas en el momento de la cobertura es conocer cuáles son tus flujos monetarios en un momento dado, ¿vale? Con eso ya te da una seguridad, ¿vale? Y esa seguridad hay que tenerla. No todos los productos de cobertura son para todo el mundo, como no todos los productos financieros son para todo el mundo, ¿vale? Hay gente que dice, oye, ayúdame a invertir en algo. Digo, ¿estás dispuesto a perder? No, déjalo en cuenta corriente. ¿Quieres perder un poco? Pues oye, podemos meter a lo mejor en renta variable. Lo que quiero decir con esto es que no recomiendo ningún producto de cobertura, pero sí que recomiendo productos de cobertura siempre y cuando la empresa no quiera asumir unos márgenes o positivos o negativos por un movimiento favorable o desfavorable de la cotización de la divisa en la que trabaja. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede implicar que esa empresa ya no es operativa, ¿de acuerdo? Entonces, cada cliente, pues hay algunos que se sentirán más cómodos con un seguro de cambio tradicional, otros se sentirán más cómodos con un forward americano, otros comprarán un 10% más o venderán un 10% menos para poder tener un 10% de margen en sus operaciones, otros querrán un producto estructurado, que tenga un mejor tipo, pero que tenga menos derechos y muchas más obligaciones. La diversidad de productos para realizar coberturas es muy amplia y lo importante es que el cliente sepa sus circunstancias, ¿vale? Que la empresa sepa sus circunstancias y que considere en función de cuáles son los productos de cobertura que hay a su disposición, cuál es el que se amolda más a su característica de trabajo, como digo, ¿vale? Pero no es que recomiende un producto a un importador per se, porque alguien me dirá, oye, es que yo quiero garantizarme un tipo, o quiero garantizarme un mejor tipo, o quiero hacer un producto apalancado porque busco el mejor tipo de todos. Para mí sería una aberración asesorar a alguien que desconozco cuál es su operativa y las implicaciones que puede soportar la empresa. Muchas veces hablamos con directores financieros, pero detrás tienen una empresa. No sabemos hasta qué punto ese director financiero está capacitado para realizar determinados productos, ¿no? De hecho, podéis buscar en la prensa alguna problemática que ha habido con productos estructurados con Goldman Sachs y con Deutsche Bank para que veáis lo que sucede con ciertos productos como el TARF o productos un poco más complejos que pueden implicar que, bueno, que al final ves un precio un poco mejor, pero que los derechos son menores y las obligaciones más altas. Mejor precio, lógicamente más riesgo siempre. Entonces, no podría decir qué importador, qué producto podría hacer. Lo único que puedo decir es que el dólar tengo la sensación que en el corto plazo va a seguir fuerte. Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias, Javi, por todas estas previsiones, ¿no? Por estas imágenes, esta visión sobre lo que nos viene. Contamos con un dólar fuerte, contamos con un franco suizo que tiende a la paridad, depreciaciones del libre yen. Bueno, escenarios cambiantes, desde luego, que van a depender mucho de lo que el Banco Central Europeo haga de ahora en adelante. Sobre actuación de los mercados, en fin, una serie de tabs, de puntos muy, muy interesantes que yo creo que nos pueden situar a todos a lo que viene. Muchas gracias, como digo, gracias a todos vosotros también por estar aquí, por incorporaros al webinar. Y nada, emplazaros para final del verano, repetiremos a la vuelta de las vacaciones y esperamos contar con temas de muchísimo interés para todos y esperamos contar con vosotros otra. Gracias y feliz verano a todos.